¿Cómo están todos el día de hoy? Bienvenido al canal de Flamingo Vlog. Antes de empezar me quiero tomar una Pepsi porque tengo mucha sed. Honestamente, tengo demasiada sed. Está bien rica. El día de hoy vamos a hablar sobre la política en México con el tema principal del nuevo presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. He estado siguiendo y investigando información sobre el nuevo presidente de México acerca de ¿es un comunista? ¿Es socialista? ¿Es hombre del pueblo? ¿Quién es él? ¿Y cómo ganó? Ahora, yo tengo muchos datos entendidos. Ha batallado bastante para lograr la presidencia, se la robaron, le compraron votos porque Televisa supuestamente se rumora que medios de comunicación apoyaban a los contrarios y ya se imaginan cómo estuvo todo ese rollo. Ahora, yo quiero aprender más cerca de este tema y logré que un mexicano por fin aceptara la entrevista, pero quiere que su voz se distorsione porque dice que luego me meto en problemas con mi departamento y me quitan mi placa. Y yo ya le estoy diciendo, ya no existe la DFS, hombre, güey, o sea, no tengas miedo. Como yo no sé mucho de la historia porque yo no me crié en México, de la política, nuestro invitado nos va a contar sobre la historia de cómo evolucionó México de los 30 hasta ahorita. Cómo fue que 55 años de un partido estuvo en poder, cómo lograron eso. Y luego el PAN convirtió el país en un cementerio, perdóname abuelo. Y luego escogimos un niño de presidente, ya saben de qué hablo, para poder entender la historia y cómo llegamos a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Tenemos que saber un poquito de México. Necesitamos saber la historia mexicana. Quiero ver cómo se revolucionó México desde los... Porque lo que yo conozco es de la agencia corrupta de la DFS, 68, cuando mataron a todos los estudiantes. Y de ahí empezó toda la... También conozco cuando el pelón ese Salinas lo reeligieron ilegalmente, o sea... Salinas no se religió, mira, el PRI, Partido Revolucionario Institucional, ese tomó su máximo auge, su máximo crecimiento en 1930, en los años 30, cuando Lázaro Cárdenas expropió el petróleo. Ese lo quitó a los gringos el petróleo y entonces ya lo hizo a los mexicanos. Se tomó mucha confianza en el partido del PRI porque hicieron ese cambio en México, volvió a ser el petróleo de los mexicanos y todos confiaron en el PRI. El PRI empezó a tomar después con los presidentes como Díaz Ordaz en el 68, él quedó muy marcado en México porque hicieron la matanza de Tlatelolco. No fue Díaz Ordaz el que dio la orden, sino fue Echeverría y Martínez Domínguez. Ellos fueron los que dieron la orden a los que tú mencionabas ahorita, a la CCS o al DFS. Bueno, ellos fueron el presidente fue Díaz Ordaz el que aceptó que hicieran la matanza de Tlatelolco, o sea, y reconoció al público que él había dado la orden, pero él no estaba, al parecer no estaba en la Ciudad de México, fueron los vicepresidentes los que estaban abajo, los que dieron esa orden. Se mandaron a matar a los estudiantes y a muchos a calmarlos, los alcanzaron a tirar encerrados en bolsas, los mataron allí a mucha gente en vivo y a los que se llevaron, como te digo, se los llevaron hasta el mar a tirarlos. Entonces fue una matanza muy fuerte que dejó marcado mucho al país de México consternado. Entonces de ahí empieza una serie de corrupciones, empiezan ya a pasar los poderes de partido en partido para evitar que uno fuera afectado por el otro. Entonces sale Díaz Ordaz en el 70, en los años 70 y entra Echeverría. Entonces Echeverría hizo buenos cambios en México porque aumentó los salarios mínimos a la gente y fue el cuerno de la abundancia porque él de cuenta que él se cerró en el país de México para dar cuenta que él no quería tener libres comercios. Él decía que con la riqueza de México podíamos vivir, con lo que nos daba la tierra, el mar. Entonces así vivimos en esos años cuando estuvo Echeverría, pues, nos estábamos comiendo como tú comerte la alacena de tu casa y no ir por más. Termina él, Echeverría, y le pasa el poder parece que fue Miguel de la Madrid, otro presidente. Ese presidente pues también, o sea, lo que hizo fue empobrecer más al país, empezó a hacer crisis, ya empezó la crisis ahora sí en México. Termina Miguel de la Madrid y entra López Portillo. No miento, fue primero López Portillo y después Miguel de la Madrid. Los dos estaban igual, uno con saco roto. Entonces dejaron el país en muy mal estado y viene uno con nuevas ideas que
es Salinas de Gortari, que nos promete que va a mejorar, y sí, o sea, en los 6 años que tuvo el gobierno Salinas, pues sí hubo una mejoría muy fuerte. O sea, vivíamos bien, podíamos comprar bien carros, comprar, salir, comprabas terrenos, casas, o sea, sí había manera de hacerlo, porque tenía los intereses muy bajos, pero posterior a eso, haz de cuenta que él al salir, iba a entrar un nuevo presidente que era Colosio, y él sabía que había mucha corrupción en el PRI, entonces lo que hicieron para que no quedara él, el mismo PRI lo mandó matar. Matan a Colosio, eso es lo que platican, ¿no? Lo que se dice en las redes sociales, ¿no? Que el licenciado de Donaldo Colosio. Lo mandaron matar y entra Cedillo protegía a Salinas, ¿verdad? Para que no le pasara nada, y volvimos a estar en un México de corrupción hasta el 2000 que viene la nueva esperanza del partido del PAN, el Partido Acción Nacional, que entró Vicente Fox en el 2000, en el 2000 entra Fox, pero pues también, o sea, hubo mucha decepción porque no se hicieron muchas reformas, se empezó a hacer prácticamente lo mismo que el PRI, sale Fox, entra Calderón, y Calderón hace que el Partido Acción Nacional, Calderón, pues hace una guerra contra el narco, fue el presidente que le declara la guerra al narcotráfico, y hacen una masacre contra el Chapo, les ayudaba a matar a los Zetas, a los del Golfo, o sea, estaban todos coludidos, el gobierno estaba coludido con parte del narcotráfico para combatir y querían el control del poder, pues total que pues, el Chapo lo tienen que entregar, y el que estuvo jugando mucho para presidente, como en más de 3 ocasiones jugó para presidente, fue Andrés López Obrador, que nunca lo dejaron llegar a ser presidente, hasta hoy en día, hoy el 2018, que ya se pudo postular como presidente de la República. Y antes de que llegara Andrés López Obrador, pues estuvo Peña Nieto, entonces fue una caricatura de Televisa, que lo hicieron a imagen, le hicieron novela, le pusieron artistas para que pudiera llegar a presidente sin saber absolutamente nada, o sea, era una persona que no tenía capacidad para... Peña Nieto que es muy... No tiene mucha educación, te dicen que compró el título en Harvard porque son de familias millonarias, que compraron todo para poder llegar al poder. ¿Cómo va a estudiar en Harvard si no habla inglés? Es lo que te digo, por eso dicen que lo compró el título. Ya, no, sí lo compró. Hablar inglés. Sí, no, tata, yo lo oí hablar, o sea, a la Manuel López Obrador yo se la perdono que no hable inglés, porque él pues vivió toda su vida en México, pero él está a favor de la educación, no es culpa de él. Pero el PRI, el Picañeto, o sea, él no habla inglés, él no tiene respetos. Pero el del PAN, Felipe Calderón, sé que pues convirtió el país en un cementerio, pero sí hablaba inglés. Ese sí hablaba bien inglés. Ese güey hablaba como yo, o sea, hasta mejor, bien educados. Capacidad, ese Calderón sí tenía un chingo de capacidad. Que fue el que le declaró la guerra al narcotráfico, entonces ahí sí que había demasiada corrupción ya, o sea, entonces... El Obrador, yo vi que estaba diciendo él que, porque le decía a Jorge Ramos en la entrevista, le decía, hey, ¿cómo vas a combatir tú el narcotráfico? Y dijo, no, papá, ahí no se empieza. Yo no voy a ir directo con ellos y convertir el país en un cementerio, le dijo Jorge Ramos. Primero se arregla el sistema educativo, luego se mira por qué la gente no tiene trabajos, dónde que hacer empresas, hacer un México limpio para que la gente venga y invierta. Ya al tener gente con trabajo, ya al tener, ¿cómo se llama? Gente que tenga su educación, que los jóvenes no se sientan abandonados, ya entonces ya ahí... Ahora vamos a buscar la forma cómo combatir el narcotráfico, pero de la manera más profesional, pero ya cuando el pueblo tenga educación, que el pueblo tenga, ¿cómo se llama? Que no se esté muriendo de hambre, o sea, porque como lo dice él, ¿cómo vas tú a atacar el narcotráfico si la razón por que la gente le entra a eso es porque no hay que tragar, no hay que comer? No hay educación, entonces López Obrador es lo que quiere hacer, los que tenemos confianza en él de que desarrolle un país democrático, tal como lo ha manifestado y lo hemos visto que ha trabajado a través de estos años y que ha comprobado que ha habido mayor corrupción en los expresidentes de México. Tal son las evidencias que en las semanas de reciente toma de protesta, el presidente ya vendió el avión presidencial y la Casa de los Pinos pues ya la donó para el museo, para el país de México. Quitó las escoltas, los guardias de seguridad que tienen los presidentes, anda a pie, anda de pueblo en pueblo, anda haciendo beneficios. Hace poquito estuvo en la ciudad de Nayarit por unas inundaciones que hubo allá y les está dando beneficios a la gente, cosas que no veíamos con anteriores presidentes. Esperamos que siga haciendo lo que prometió en campaña, tal como bajar los salarios, que ya bajó los salarios a los diputados y está en proceso de bajarle los salarios a los jueces y fiscales.
México ha tenido una historia bien dura. La violencia, la corrupción, la impunidad, inmunidad como la DFS, que debían de haber estado ahí para protegernos y hicieron lo contrario. No ha sido fácil llegar hasta este momento y tener un presidente que realmente le importa el pueblo, realmente le importa su gente y es parte de la gente. México, te deseo toda la suerte del mundo porque tu presidente sí que se mira que es hombre de bien. ¿Recuerdan ustedes cuando Andrés Manuel López Obrador decía no más carros de lujo? Bueno, yo tomé la decisión de mirarlos antes de que se los lleve el gobierno.